Buen día para todos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Le damos un cordial saludo a la iglesia que está presente, pero también saludamos a todas las personas que nos van a escuchar en América Latina, que nos escuchan en el mundo entero, y aquellas personas que nos van a ver por YouTube, pero también saludamos a las personas que nos van a estar escuchando a través de la emisora icccgiovanisi.com/radio.html. Así es que una bendición para todos. Esperamos que este sermón sea una bendición para la vida de cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, y te pedimos que seas tú obrando, que seas tú ministrando, que seas tú haciendo que esta palabra ministre cada vida y cada corazón, Señor. Seas tú sanando las heridas, seas tú rompiendo, Señor, cadenas, y seas tú rompiendo, Señor, las ligaduras de opresión que quieran afectar la vida de cada persona acá presente. En el nombre de Jesús colocamos en tus manos, Señor, este servicio, y colocamos también esta palabra, suplicándote, Señor, que la manifestación de tu gloria esté con toda la congregación, Señor, como poderoso gigante. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de una parábola de un siervo sin misericordia, de un siervo que no tenía misericordia, y vamos a basarnos en San Mateo, capítulo 18, del versículo 23 hasta el versículo 35. San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al versículo 35. ¿Cuántos ya lo encontraron? Esta palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Dígale a su compañero: tienes que aprender a perdonar si quieres que te perdone Dios. Amén. La necesidad de aprender a perdonar, eso es supremamente importante. El versículo 23 nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí, mediante una parábola, el Señor ilustra la necesidad de practicar el perdón. Amén. La necesidad de practicar el perdón. El perdón debe volverse una práctica en nosotros. Hay gente que no perdona. Hay gente que es muy rencorista. ¿Cuánto lo creen? Hay gente que es muy rencorista. Hay gente que guarda rencor. Hay gente que se llena de odio.
que envenena su corazón y que nunca jamás perdona a una persona. Y pueden llamarse cristianos, algunos se llaman cristianos, dicen ser, pero se mantienen con rencor en lo profundo de su corazón. Se mantienen resentidos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona. Y déjeme decirle que eso a Dios no le agrada. Nosotros debemos aprender a practicar el perdón. Amén. La vida en el reino de los cielos exige, escuche esto, la vida en el reino de los cielos exige de quienes estén en él la disposición a perdonar como el Señor enseñó antes. Amén. Si usted vive en el reino de los cielos, si usted es de los que escucha la palabra de Dios, de los que asiste a la iglesia, si usted es de los que habla del reino de los cielos, déjeme decirle que tiene que tener una disposición de perdonar. Amén. Porque su vida cristiana no tiene sentido si usted no tiene un corazón perdonador. Si usted no ha perdonado una ofensa, si usted no ha perdonado una falta, quiere decir que usted no se ha convertido todavía. Si usted mantiene ese resentimiento, esa amargura, usted le está abriendo puertas al enemigo, usted le está abriendo puertas a Satanás, y usted se está haciendo daño y le está haciendo daño a aquella otra persona. Mire lo que dice la palabra en San Mateo 18:22, por favor. San Mateo capítulo 18, versículo 22. ¿Ya lo encontró? Esta palabra dice: Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. ¿Por qué hay esta expresión acá? Porque en el versículo 21 se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y resulta que el Señor Jesús le está contestando a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muchas personas establecen este número 70 veces 7 como una cantidad, para algunos infinita, de las veces que debemos perdonar a las personas que nos hagan daño. Amén. A las personas que nos ofendan, a quien nos haya maltratado, ofendido, herido, lastimado, debemos aprender a perdonar, como lo enseñó el Señor Jesús en este versículo 22. Ahora, para que la enseñanza quede firmemente establecida en la mente de los discípulos, Jesús relata una parábola con el ejemplo de los dos siervos deudores, con el propósito de que se entienda claramente que quien vive o quienes viven o quienes vivimos en el reino de los cielos no podemos dejar de practicar el perdón. Amén. No debemos dejar de practicar el perdón. Si usted vive en el reino de los cielos, si usted es lo que a cada rato dice que yo soy cristiano, y yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo asisto a la iglesia, tengo 30 años de ser creyente, que yo tengo 30 años de ser creyente, pero resulta que en esos 30 años de ser creyente odia al esposo, viven en camas separadas. Amén. Se mantiene el odio, se mantiene el resentimiento. La persona está ahí todavía con un veneno en lo profundo de su corazón. Tiene una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura le hace daño. Entonces no debemos dejar de practicar el perdón. Porque ¿qué le sirve a usted hablar de Dios cuando usted no es obediente a la palabra del Señor? Y la gente dice que hablándome de Dios, pero no le habla al esposo. Hablándome de Dios y se odian, hablándome de Dios y aborrece a fulano, aborrece a sultana, a mengano, a peranceja o a perancejo. Amén. Amén. Dígale a su compañero: Dios te está hablando a ti. Amén. Póngase a analizar usted por un momento a quién usted le tiene fastidio, a quién no perdona a usted. Recuerde por un instante, yo estoy seguro que ya comenzó usted a recordar a las personas a las que usted no les ha perdonado todavía. Y es necesario que usted cambie de conducta.
En el relato se presenta, en este relato de esta parábola, se presenta la figura de un rey, literalmente un hombre rey que deseó hacer cuentas. El verbo que utiliza Mateo es literalmente ajustar cuentas. Y ese rey quería ajustar cuentas con sus siervos. Si a alguien se le da la administración de algo, tiene que entregar cuentas. Amén. Tiene que aprender a entregar cuentas. La palabra usada para siervo es la más utilizada en el Nuevo Testamento. Y es una palabra para referirse a siervo, esclavo, criado, en sentido general, todo aquel que le sirve a otra persona. Amén. Todo aquel que le sirve a otra persona debe estar en la disposición, cuando le pidan cuentas, de entregar cuentas. Ahora, ¿cuál era el deber de estos siervos? El deber de ellos era hacer producir los bienes entregados. Amén. Hacer producir los bienes entregados y devolverlos con los beneficios obtenidos. O, si tenían que ver con la recaudación de impuestos, entregar al rey la totalidad de lo recaudado. Amén. Y por eso este rey, con toda autoridad, venía a pedir cuentas. Venía a pedir a que le rindieran cuentas sus trabajadores. Amén. Escúcheme, un día nosotros vamos a tener que entregar cuentas ante el trono de la gracia. Un día nosotros vamos a tener que entregar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, vamos a entregar cuentas a Dios. Amén. Dígale a su compañero, vas a tener que entregar cuentas. Amén. Vamos a tener que entregar cuentas. Y debemos prepararnos para eso. Ahora, escuchen. ¿Cuál era el monto de la deuda? ¿Cuál era el monto de la deuda? Era una deuda enorme. ¿Era una deuda qué? Enorme. Era una deuda grandísima para aquel tiempo, para esa época. Eran 10.000 talentos. ¿Eran cuánto? 10.000 talentos. Y en el sistema monetario acostumbrado en Palestina, en la época de Jesús, el talento acostumbraba a ser el punto más alto de la moneda. Es como decir ahora el euro. El euro es la moneda con más alto valor. Antes era el dólar. El euro creo que ahora es la moneda de más alto precio a nivel mundial. En aquella época el talento era lo más alto que tenía que ver con el sistema monetario, que equivalía a 6.000 denarios. De tal manera, escúcheme, que 10.000 talentos serían unos 60 millones de denarios. ¿Unos qué? 60 millones de denarios. Y ahora, póngale cuidado a esto. Si un denario era el jornal de un obrero al día, y este hombre debía 60 millones de denarios, y un denario era el jornal de un obrero al día, quiere decir que a razón de 6 denarios por semana necesitaría el salario de un obrero durante 1000 semanas. ¿Necesitaría qué? El salario de un obrero durante 1000 semanas. En otras palabras, este hombre necesitaría 18 años para pagar la deuda. ¿Cuánto tiempo? 18 años para pagar la deuda. Amén. 18 años para pagar la deuda. Vamos a dejar en silencio en nuestros celulares. 18 años para pagar la deuda. ¿Era grande o no era grande la deuda? Lo que es evidente en esta enseñanza es que este hombre no tenía posibilidad alguna de pagar la deuda con su trabajo personal. No sabemos cuántos años tendría, pero para pagar una deuda, 18 años trabajando para pagar una deuda de una magnitud tan grande. Versículo 25, por favor. El versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor que venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le
se le pagase la deuda, para que se le pagase la deuda. Aquí hay una cuestión que es muy admirable dentro de esta ilustración procedente del Maestro Jesús y que se puede aplicar también a la realidad espiritual del hombre pecador delante de Dios. La deuda del pecado de cada uno de nosotros, la deuda del pecado individual de cada uno, es de una cuantía tal que no hay posibilidad de alcanzarla por esfuerzo humano alguno. Amén. Si comparamos esto con esa parábola, la deuda de nosotros no hay precio con que pagar los pecadores que hemos sido nosotros. No hay dinero con que pagar lo que nosotros hicimos, porque es muy grande. No hay, usted no, con esfuerzo usted no lo puede pagar. Usted puede ir y llevarle a los pobres todo lo que tenga, creyendo que con eso usted va a encontrar el perdón de Dios, y no le alcanza con todos los mercados que usted le regala a la gente pobre. Que usted hace obras de caridad de cualquier naturaleza, regala casas, construye casas y hace... Con eso usted no alcanza a pagar la deuda de su pecado. Nuestra deuda era muy grande. ¿Cuánto lo creen? No debe olvidarse que la ofensa se mide no por quien la hace, sino por quien la recibe. Ahora, ¿quién es el que recibe la ofensa? Dios. Dios es el que recibe nuestras ofensas cuando nosotros pecamos, insultamos a Dios, ofendemos a Dios con nuestro comportamiento, con nuestra mala forma de ser. Moralmente, el pecado, déjeme decirle que el pecado es una ofensa directa a un Dios que es infinito. Nuestro pecado es una ofensa directa a un Dios que es infinito. Amén. Por lo tanto, es una deuda que alcanza una dimensión infinita. Una deuda demasiado grande. Amén. Una deuda difícil de cancelar, imposible de cancelar en nuestras fuerzas humanas. Nada, escúcheme, nada puede hacer el hombre para pagar esa deuda. Nada puede hacer el hombre para pagar esa deuda. La conciencia personal de cada uno nos acusa delante de Dios. Tiene que ser que el hombre se haya encallecido de tal manera que ya no sienta que ofende a nadie. Pero nuestro pecado ofende a Dios de una manera tremenda. Amén. Y nada puede hacer que seamos o encontremos nosotros una solución humana de nuestra parte para podernos o ponernos en paz con Dios. En 1 de Juan 3:20 dice, 1 de Juan capítulo 3 versículo 20, Primera de Juan capítulo 3 versículo 20, esta palabra dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pues si nuestro corazón nos reprende, recuerde que es nuestro corazón el que nos hace sentir cuando estamos en pecado. Cuando usted hace algo mal hecho, usted se siente incómodo, usted se siente incómoda, usted se siente mal, muy mal. Usted sabe que no debía hacer eso, pero lo hizo, la embarró, y entonces usted se siente mal todo el día, toda la mañana o toda la semana, y usted dice: Dios mío, ¿cómo la embarré? Porque el corazón de uno es el que lo reprende por aquellas cosas que uno hace. Moralmente, el pecado adquiere también una dimensión infinita, porque se trata de una acción vil contra el ser absolutamente noble que es Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque nuestro pecado adquiere dimensiones grandísimas, porque estamos ofendiendo al Dios de los cielos. Por eso debemos cambiar de conducta, por eso debemos cambiar de comportamiento, porque no solamente pecamos y ofendemos a los seres humanos, sino que pecamos y ofendemos al ser más precioso de todos, que es Dios, y ofendemos a Jesús de Nazaret. Muchas veces hablamos tantas cosas de decir que somos cristianos, que somos conocedores de la palabra de Dios, pero estamos ofendiendo a Dios por las actitudes nuestras, por nuestros comportamientos, y estamos actuando muy mal. La cifra de 10.000 talentos en la parábola no marca un límite de deuda, no marca un límite de deuda, sino que simboliza la dimensión de la misma, que ningún ser humano podrá pagar jamás. Amén. Ningún ser humano podrá pagar jamás.
ni con todo el oro del mundo, ni con diamantes, ni con nada. Recuerde que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nuestras riquezas, si llegamos a tener muchísimas riquezas, si tuviéramos minas de diamantes, si tuviésemos minas de oro, si tuviésemos minas de esmeraldas, todas las riquezas más grandes, pozos petroleros y todo lo que tuviésemos, y quisiéramos pagarle con eso a nuestro Dios, eso no sería suficiente. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino y nos dio vida juntamente, amén, con el Señor, nos dio vida. Murió Jesús por nosotros, así es que usted no puede pretender que usted con algunas obras usted pueda liberarse del pecado. El Salmo 49, del 6 al 8 dice, Salmo 49, versículos 6 al 8. Salmo 49, versículos 6 al 8, ¿ya lo tienen? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Amén. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, redimir, rescatar, ni dar a Dios su rescate. Usted no puede salvar del pecado a alguien con plata. Recuerda la frasecita esa que dice la Iglesia Católica Romana cuando la gente muere y pagan una misa y dicen en la frase: para que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, para que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Pagan una misa cantada, una misa gregoriana, pagan algunas misas raras por ahí, creyendo que con eso van a sacar del pecado a la persona, y no es cierto. Y le pasan 20 años al difunto y 20 años le pagan misas, y durante 20 años están repitiendo lo mismo, para que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, para que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Y resulta que 20 años y no ha salido de penas y no ha ido al descanso todavía, y nunca irá al descanso, porque con plata, ni con dinero, ni con riquezas, ni con nada, una persona no puede obtener esa salvación que fue a precio de sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual debemos valorar. Amén. La deuda es tan grande que todos somos incapaces, como el deudor de la parábola. Así estamos delante de Dios, no teniendo con qué pagar. Dígale a su compañero: no tenemos con qué pagarle a Dios. Amén. No tenemos con qué pagarle. Lo que mejor podemos tratar de hacer es cambiar de vida, cambiar de conducta, cambiar de comportamiento. Por ejemplo, yo que fui sacado del alcoholismo, yo que fui un borracho durante 17 años, ¿con qué le voy a pagar yo al Señor mi deuda? ¿Con qué le voy yo a pagar al Señor? Dígame usted, ¿con qué le pago yo a Dios? Con nada. No tengo nada con qué pagarle al Señor. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo para servirle al Señor, para pagarle a Él? Pues portarme lo mejor posible. Amén. Alejarme del pecado, seguir al servicio de Él, buscando cada día la santificación y el perdón de mis pecados. Amén. Pero con plata nunca jamás podré pagarle al Señor absolutamente nada de aquellas cosas. Versículo 26 de San Mateo, por favor. San Mateo 18, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo qué, y yo te lo pagaré todo. Oiga, dice que este hombre postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El deudor, este hombre deudor, comprendió enseguida la situación en que se encontraba. Él pensó que nunca le iban a pedir cuentas. El rey se había ido, se fue lejos. Amén.
Porque eso es lo que dice la palabra. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Amén. Cuando este rey viene a pedirle cuentas, él no se lo esperaba quizás. Y yo quiero decirle a todo el que está aquí conmigo hoy, que de pronto todavía no es cristiano, o que es casi cristiano, o que está que se convierte, o que quisiera convertirse, o que todavía vive la vida mundana, yo quiero decirle, como dijo mi amigo Giovanni Mejía, esperita tendrá, pero rebajita si no. Tarde que temprano te van a pedir cuentas. Díganle a su compañero, tarde que temprano te van a pedir cuentas. Así es que el día que te vengan a pedir cuentas, lo mejor es que estés firme. Amén. Es mejor que estés firme. Es mejor que se ponga fino desde ahora. Es mejor que cambie desde ahora, cambiar de comportamiento. Porque mi papá decía, hijo, no hay letra que no se venza, ni plazo que no se cumpla. No hay letra que no se venza, ni plazo que no se cumpla. Así es que lo mejor es ponernos al día, cambiar de vida. Cuando la gente no quiere cambiar de vida, y yo les he hablado del evangelio, les predico, los visito, les digo, les ruego, entonces yo he tenido un sentir que lo dejo ahí quieto. Y entonces yo digo, vamos a dejarlo quietico y esperemos que Dios mismo se encargue de atornillarlo. Amén. En estos días me llamaron por allá de una región de este país, me hicieron una llamada. Vea, ore por mi esposo, ore por mi esposo. Entonces me decían, yo estaba orando en la casa, y cuando estaba orando con los niños, mi esposo entró, y cuando él entró de pronto, cuando yo estaba orando, se endemonió y comenzó a gritar cosas, a decir que él era el Dios, que él era un Dios y que él tenía el poder. Imagínense la media corrida que él le pegó. Y entonces este personaje, bueno, les recomendé que buscaran una iglesia. Resulta que a los pocos días, o como a los 2 días, volvió y me llamó y me dijo, pastor, mi esposo me dijo por fin lo que yo estaba esperando, que buscáramos una iglesia. Hay unas pesadillas que lo están atormentando y no lo dejan vivir en paz. Un demonio atormentándolo. De alguna manera, algo tiene que usar Dios para que las personas se conviertan al Evangelio de Jesucristo. El que no quiere venir por las buenas, tendrá que venir por las malas. Dígale a su compañero, mejor que venga por las buenas.